Hoy vamos a resolver a esta gran pregunta de una vez por todas. ¿Cómo funcionan los circuitos eléctricos? Pero antes de saber cómo funciona un circuito eléctrico, debemos saber qué es, de qué está hecho y cuáles son sus componentes. Y también esas preguntas las resolveremos en este video. Así que, comencemos. Yo soy Edrey y bienvenidos a Aprende con Tabela. Para comenzar tenemos que saber que por definición un circuito es cualquier trayecto cerrado, es decir, que del punto donde partes viajas y llegas al mismo punto, por lo tanto el final y el principio es el mismo, como un circuito de carreras de Fórmula 1. Y los circuitos eléctricos no son excepción, como su nombre lo dice, son circuitos que mantienen a la electricidad en un mismo trayecto. Y aquí surge otra pregunta, ¿qué es la electricidad? Y bueno, hablando en el contexto de los circuitos eléctricos, la electricidad es el conjunto de fenómenos físicos y eléctricos que mantienen en relación a las cargas, su flujo y su interacción en los campos eléctricos que cada una de ellas posee. Y aquí surge una nueva pregunta otra vez, ¿qué es una carga eléctrica? Pero a ver, tenemos que parar en algún momento, así que por lo tanto solamente te puedo decir que la carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia que le permite interaccionar a distancia a través de campos eléctricos. Ok, ya tenemos claro hasta aquí que un circuito eléctrico es un trayecto cerrado donde se mantiene la electricidad, que como ya vimos, la electricidad es el conjunto de fenómenos físicos que tienen que ver con el flujo de cargas eléctricas y su interacción entre sus campos. Pero ahora hay que saber por dónde fluyen esas cargas, es decir, de qué está hecho el trayecto. Y aquí es momento de hablar de los conductores. Un conductor es un material que permite o facilita el flujo de esas cargas eléctricas porque de hecho el conductor posee cargas eléctricas que se pueden desplazar por todo ese trayecto. Entonces la forma más sencilla de hacer un circuito con un trayecto de cobre es cortar el cobre en finas tiras para que formen cables por donde fluirán esas cargas eléctricas y podrán interaccionar los campos. Pero no podemos dejarlo así descubierto, por lo tanto tenemos que cubrirlo de algo que sea anticonductor, es decir, un aislante, como por ejemplo el plástico del que están hechos los cables. Y hasta ahora solo nos falta una cosa por resolver: ¿cómo se mueven esas cargas que están en los conductores? Porque como ya vimos, un circuito es el movimiento en un trayecto cerrado de algo, en este caso debe ser una carga eléctrica, pero si las cargas están en los conductores, ¿cómo pueden moverse? Así que tenemos que hablar de un componente esencial en cualquier circuito eléctrico. El trabajo de este componente esencial será de enviar las cargas con cierta energía para que puedan recorrer y terminar todo el circuito y llegar al mismo punto para que de nuevo vuelvan a ser lanzadas. Este componente es conocido como fuente de alimentación, batería o pila. Y esta batería provee una cantidad física que seguramente ya has escuchado en otros contextos o en otro momento de tu vida: el voltaje. Así es, esta fuente lo que provee a las cargas eléctricas es voltaje, o sea, una cantidad de energía necesaria para que recorra todo ese circuito. Por lo tanto, de manera muy simplificada, el voltaje es una diferencia de energía que se les provee a las cargas eléctricas a través de la fuente de alimentación para que comiencen con una energía elevada y mientras recorren todo el circuito van cediendo esa energía a los demás componentes del circuito y llegan de nuevo a la fuente para ser lanzadas otra vez con una nueva energía. Por lo tanto, el voltaje es la diferencia entre la energía con la que salen las partículas cargadas de la fuente y la energía con la que regresan. Por lo tanto, el voltaje es una cantidad que indica una diferencia de energía. Y como puedes deducir lógicamente, mientras más grande sea esa diferencia de energía o el voltaje, las cargas podrán recorrer circuitos más largos y alimentar a más componentes. Pero hay otra cosa que debemos considerar en los circuitos eléctricos, y es que no solamente importa con cuánta energía salen esas partículas cargadas, sino también cuántas partículas salen por segundo, es decir, el número de cargas que recorren el circuito o cada
cada sección del circuito por tiempo. Esa cantidad de cargas eléctricas por segundo que recorren el circuito, el trayecto cerrado, se conoce como amperaje. De manera que si el voltaje nos da la diferencia de energía entre una partícula cargada que sale de la fuente y que llega a la fuente, el amperaje nos dice cuántas partículas cargadas o cuántas cargas eléctricas salen de la fuente por segundo. Y es que en ocasiones vamos a querer que pasen muchas partículas o muchas cargas eléctricas por segundo por nuestro circuito, porque vamos a tener muchos elementos conectados. Por ejemplo, en nuestra casa tenemos un refrigerador, un horno de microondas, focos, cargadores de teléfono, en fin, muchísimos elementos que están consumiendo esas cargas eléctricas y vamos a querer pues mandar demasiadas cargas por el circuito. Pero tenemos que considerar que mientras más cargas queramos enviar por segundo por el trayecto cerrado, más voltaje necesitaremos. De manera que la cantidad de voltaje y la cantidad de cargas por segundo, o sea, el amperaje, son proporcionales. Y la relación de proporcionalidad es esta: voltaje igual a una constante de proporcionalidad que estamos llamando K por el amperaje, donde el voltaje es la U y el amperaje o la intensidad de corriente es la I. Y aquí viene algo sorprendente. Esa constante de proporcionalidad resulta que es la resistencia eléctrica. Por lo tanto, en lugar de tener U igual a KI, tenemos U igual a RI, donde U es el voltaje, R es la resistencia eléctrica e I es la intensidad de corriente o el amperaje. Y esto quiere decir que en los circuitos eléctricos, la diferencia de energía que provee la fuente de alimentación para las cargas eléctricas que salen de la fuente y que llegan de nuevo a la fuente después de haber recorrido todo el circuito es igual a la resistencia eléctrica que se encuentra dentro del mismo trayecto por la cantidad de cargas por segundo que pasan por todo el circuito cerrado, es decir, por el amperaje. Solo para aclarar una vez más, la resistencia eléctrica es la dificultad que encuentran las cargas eléctricas para fluir a través del conductor que forma el circuito cerrado, o de otra forma llamada circuito eléctrico. Puede ser por fenómenos físicos, porque no hay ningún conductor perfecto, excepto los superconductores, pero si quieres que hablemos de los superconductores, déjanoslo en los comentarios y lo vamos a considerar. Y esta ley que acabamos de deducir es la famosa ley de Ohm y describe el comportamiento de cualquier circuito eléctrico de corriente continua. Y pues eso es todo, así funcionan los circuitos eléctricos, gracias a una fuente que provee una diferencia de energía a las cargas eléctricas que recorren un circuito que está formado por un conductor y está cubierto por un aislante, y también se tiene que considerar cuántas cargas queremos empujar por ese circuito, es decir, el amperaje, y considerar la resistencia eléctrica que encontrará en todo su trayecto. Muy interesante, ¿no crees? Si te gustó este video, regálanos un like y suscríbete a este canal para que estés al pendiente de todo el contenido que tenemos para ti cada semana. Y pues por mi parte es todo, yo soy Edrey y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!